Bienvenidos sean todas y todos a un episodio más de Los Cinebros, en donde se encuentran los mejores cinéfilos. Bienvenidos amigos a un episodio más y el día de hoy traemos un episodio especial porque nos acompaña Pedro Solís, director y productor de cine. Pedro, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Cinebros. Muchas gracias. Sí, qué gusto tenerte acá, ¿verdad? Porque si es un episodio ya nuevo, pues tenemos aquí a alguien diferente en un episodio de Los Cinebros, ¿verdad? Para hablar ya más que todo sobre producciones audiovisuales, cortometrajes, cómo se trabaja todo eso. Todo el detrás de cámaras, todo lo que conlleva hacer un cortometraje y una película, ¿verdad? Ajá, entonces aquí siempre vamos a ir indagando pues un poquito en ese tema, aquí un par de preguntitas, ir ahí liberándonos, platicando un poquito sobre esto, ¿verdad? Que yo quiero mencionar que es la segunda vez que tenemos un episodio de este estilo, ¿verdad? Exacto, Sí, ajá. Ya tuvimos uno. Ya tuvimos Luis uno, Lanusa, Luis hace Lanusa, como lo pueden ir a ver ahí. unos meses acá, ya está en el canal, pueden Ya está en verlo. el canal, lo pueden Entonces, escuchar. continuando esa línea narrativa, digamos. La línea Y narrativa. tenemos hoy a Peter, yo le digo Peter, ¿verdad? Yo lo conocí como Peter, así me presentó él en el mundo de la poesía. El mundo de la Pero sí, poesía. qué bueno tenerte aquí, Peter. Qué bueno tenerte aquí, Pedro. Y yo quisiera comenzar preguntándote que nos hablaras un poco más de ti. ¿Quién es Pedro Solís? Contame más sobre ti. O bueno, a nuestros espectadores también. Ajá, Contanos. Bueno, sí, debo aclarar que aquí el único que medio lo conoce soy yo, ¿va? Y digo Ah. medio porque creo que no lo termino de conocer todavía, pero todos ellos a vos lo conocieron, ¿va? Entonces, Acá, contanos ahí un poquito. Contanos. Normalmente me gusta estar precisamente detrás de cámaras, o escribiendo, dirigiendo, porque pues no estoy como muy acostumbrado a estar platicando y bueno, sobre mí, pero bueno, he hecho algunos trabajos de cine, algunos que pudieron ver. Sí. Así es, ajá. Partieron, 4 creo que vieron. sí, Sí. cuatro Sí, sí, cortometrajes, cuatro uno muy corto. Sí, muy interesante. bastante Para ser interesante. corto, muy Sí, interesante acá. El que dura 1 minuto, ¿verdad? Es una Sí, comedia. Ajá. el de la comedia se me El de la gustó. comedia, sí. Cena se llama. Sí, ahí les vamos Cena. a dejar los links para que los puedan ver Exacto, ahí también. lo vamos a dejar ahí en la descripción. Bueno, y los otros que son un poco más largos, Ujú. y que creo que una de las ideas siempre con cine es poder decir algo, pero más que decir algo, poder generar de alguna manera un cambio detrás de lo que uno está diciendo, o poder dejar algo sembrado en cada persona. Entonces creo que es una forma de conocer a alguien que está en el cine, o alguien que escribe, o alguien que dirige, poder, por ejemplo, a través de los trabajos entender cuál es su forma de ver el mundo. Y tengo algo de cómico, creo yo, me pasó la comedia, me gusta. Me acuerdo. Y luego está, esta parte tal vez o más seria o más reflexiva sobre diferentes ámbitos de la vida que me parecen interesantes. Me parece muy interesante la salud mental hoy en día, más que nunca. Es un muy buen tema, la verdad. Ya lo hemos ido tocando. Ya lo hemos ido tocando a lo largo de los episodios, ¿verdad? Con distintas películas. Muy Sí, importante. exacto, sí, es un tema bastante importante que sí. Que salud mental habla. ¿Cómo se llama? No te vayas. Otro de estos cortometrajes. Sí, no te vayas. Por Venga, sobre sobre el el duelo, cortometraje sí me sí. gustó un montón. Yo hasta me sentí identificado con el cortometraje, de hecho. Wow. Sí, o sea, por el hecho de que en la historia estamos, pues, nos dijiste que es una historia real, Sí. Que eso ¿verdad? nos comentabas. Eso nos comentaba las bambalinas, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí, alerta de spoiler, la chica se suicidó, ¿no? Al inicio del cortometraje. Hay una persona que me cuenta su historia en España, y creo que era importante dejar un mensaje sobre las personas que se quedan, porque son aquellas que se quedan las que en realidad van a sufrir. Y al poder estar un poco más consciente, creo yo, de ese punto, pues de alguna manera uno puede empatizar con las personas que uno aprecia, que uno valora, y pues tomar mejores decisiones en la vida. Sí, es que eso sentí yo cuando vi el cortometraje, de hecho, con respecto, ¿verdad?, a eso que hablas de la pérdida, ¿verdad? Para no indagar tanto, yo el año pasado perdí a mi papá, entonces por eso me identifiqué demasiado con la historia, con el personaje, cómo él va en su proceso de duelo, prácticamente, porque cada quien lo toma de manera distinta, cada quien lo procesa de forma distinta, lo van viendo a su propia manera, crean su propio mundo, literalmente. Entonces sí, es un cortometraje que yo sí los invito a ver, de verdad, es muy bueno, es muy excelente, me encantó absolutamente todo de eso, pero verdad, ahí no me quiero alargar tanto en ese tema. Pero te gustó. Pero te gusta. Yo quisiera preguntarte, Pedro, ¿a qué edad o cómo fue que nació tu inspiración o tu motivación de hacer cine? Pues
tal vez hace muchos años. Creo que cada trabajo, por ejemplo, si les gustó, por ejemplo, No te vayas, o bueno, algunos de los otros cortometrajes, creo que es importante recordar que es un trabajo siempre que se hace con diferentes artistas. Todos los artistas aportan mucho. En ese trabajo, por ejemplo, no solo aportaron los actores que hicieron un trabajo increíble, me gusta mucho. Excelente. Bueno, el actor principal, Chema, nos conocimos en España y a mí me gusta mucho cómo actúa. Creo que o sea, capta la pantalla, él enamora y me encantaría poder trabajar nuevamente con él. Pero al mismo tiempo, pienso que las ideas, digamos, todos los artistas quieren compartir tal vez alguna idea, si tienen algo que decir. Entonces, tal vez nace, digamos, desde ese punto de querer decir algo, pero siempre es bueno recordar que uno no lo dice de manera aislada, aunque escriba un guión, aunque dirija algún proyecto, todos estamos de alguna manera haciéndolo en conjunto, como hablábamos hace un momento del fútbol. O sea, en realidad no es un jugador puede ser que en algún momento específico de alguna manera se vea como que hizo más o se lleva un poco más de crédito de algo, pero sí destaca de alguna manera. Pero creo que cada parte, cada aspecto, son muchos artistas los que van sumando una voz, y en realidad, bueno, cada parte, por ejemplo, que yo notaba ahí, cada interpretación, por ejemplo, o como me habían comentado antes, que les había gustado mucho la fotografía de ciertos cortometrajes, cada persona que está apoyando al equipo de fotografía, cada decisión que se toma, y las personas que están en producción también, porque no se puede conseguir nada sin el equipo de producción. Entonces todos van sumando, todos van aportando, pero la idea principal creo que es poder generar detrás de la comunicación siempre un cambio en una persona, algo que inspire, algo que genere de alguna manera, o que deje algo. Pues hay gente que dirá, no sé, tal vez positivo. Yo pienso que es algo inteligente, o sea, poder dejar algo de reflexión que haga la vida mejor de las personas después de verlo. Dejar como un mensaje y dejar una huella tú como director a los espectadores, ¿verdad? Ir formando tu propia marca, o sea, o como tu propio estilo narrativo, podría decirse así. Bueno, he escuchado que hay personas que hablan de los estilos, hay personas que me han dicho que uno tiene como un estilo, o a veces han visto mis trabajos, me dicen eso. Nunca he pensado si existe eso. Me gusta pensar que, bueno, que en realidad el mensaje es más importante que el estilo, o que uno destaque, o sea, lo que uno va a decir. Porque hay películas que uno ni siquiera sabe quién lo escribió, quién lo dirigió, quién lo produjo. Sí, exacto. Pero dejan en una persona de repente algo más profundo y uno se recuerda de esas mismas películas. O sea, o hay canciones que uno tal vez ni siquiera conoce a fondo quién escribió, quién la produjo, pero la canción a uno lo hace sentir más vivo, más motivado. Entonces creo que es importante, más allá de la marca o de alguna manera figurar o destacar, que el mensaje sea algo que en realidad sí llegue a una persona, pueda llegarle al alma y pueda en algún momento pues servirle a esa persona. Claro, por ejemplo, algo que sí yo noté personalmente es en estos cortometrajes que vi tuyos, es que como tu estilo tú te arriesgas a hacer muchos planos realmente en generales y detalles. O sea, creo que le das como mucho peso emocional y narrativo a esos dos tipos de planos, y realmente eso es increíble porque además de eso le añadís una fotografía visualmente atractiva y sobre todo poderosa para el mensaje que, como vos decís, querés evocar al público. Entonces creo que yo sí estudié bastante como ese estilo ya, ¿verdad? Tuyo. Entonces realmente creo que si yo tuviera que definirte un estilo a ti, me arriesgaría a decir que tu estilo es hacer planos arriesgados que evoquen junto a la fotografía un mensaje o una lección al público, al espectador. Algo así, no sé cómo lo miras tú ahí. Puede ser, a veces verse uno mismo, analizarse, digamos, hacia adentro. Sí, no es tan sencillo porque uno tal vez no lo nota. Creo que cuando hablamos del último proyecto que vieron, que lo vieron hoy. Ajá, sí. Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver, de hecho estaba recién visto ahorita. Estaba fresquitos ahí. Hay mucha utilización de los sonidos para generar, o sea, así como está, bueno, la fotografía, hay mucha utilización de los sonidos. La fotografía
Creo que fue un resultado muy bueno de un equipo y a veces hay personas que uno ni sabe, por ejemplo, que están involucradas, pero por ejemplo hay personas en iluminación que dieron, por ejemplo, toda la estructura de las ideas sobre cómo se iba a hacer, personas en fotografía, la directora de foto, con quien he tenido la oportunidad de trabajar 2 veces, que es genial, vive en España, y son muchas personas, creo, las que van dando esta sumatoria de acciones. A veces uno no se percata o no sabe, digamos, de dónde viene una buena idea. Uno puede saber qué quiere, pero sin todo el equipo no se puede conseguir, porque finalmente son muchas partes las que se van encadenando en una producción, y creo que saber escuchar también es importante, porque bueno, y saber discernir a veces qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque también todo está atado siempre a presupuestos. Exacto. Sí, así es. Pero creo que se hizo muy bien, por ejemplo, en lo que acabamos de ver hoy, había muchas ideas de qué hacer, y obviamente pues todo siempre es un reto, dónde se van a conseguir este equipo, cómo se va a lograr esto, y creo que se hizo bastante, bueno, se escuchó bastante bien las ideas, porque las ideas que estuvo sugiriendo todo el equipo pues sumaron. Incluso hay un amigo mío, cineasta, y está en España ahorita viviendo, él es colombiano, él fue se llama AD, o en español es ayudante de dirección, en inglés es assistant director. Y con él estuvimos trabajando muchos meses antes. Él creó una producción, y en realidad el resultado final tiene que ver con todas las decisiones de todos, pero él jugó un papel súper importante, porque con él pudimos estructurar muchas de las ideas que a veces cuesta como digerir o manejar, sobre cómo se va a hacer todo. Hay otras personas también en el equipo de dirección, por ejemplo, Valerie Long, que está en Estados Unidos, es americana. Ella también nos apoyó mucho ya en el momento del rodaje. Entonces se necesita muchas personas que participen para poder ver algo, bueno, que agrade en todos los sentidos. Sí, exacto. Y creo que o sea, ahí está este tema del estilo, como uno lo puede pensar, pero siempre va a ser una mezcla de cómo se va sumando, bueno, básicamente las habilidades de todas esas personas. Claro, y yo te quisiera preguntar ahora, para ti, ¿hay algún cineasta o algún director o productor famoso del cual tú te hayas inspirado para tus historias, o que haya sido tu motivante para hacer cine? A mí me gustan muchos artistas, o sea, me gustan muchos directores, incluso también guionistas. Me gusta a veces mucho, hay muchos proyectos que a uno lo inspiran de diferentes maneras. Creo que hay una película que no muchos han escuchado. Fue una de las primeras películas que tal vez me generó un deseo de poder contar historias que sean muy diferentes. La película se llama Abre los ojos, y sacaron una versión después en Estados Unidos que se llama Vanilla Sky, donde sale Tom Cruise, pero en la versión original también actúa Penélope Cruz. Sí, y es una película muy extraña, muy diferente. Nunca, pues no voy a decir de qué trata, pero yo creo que es una película que vale la pena ver. La versión española, sinceramente, es muy fuerte. Y para las películas que les gusta algo similar, por ejemplo a Matrix, o sea, viene siendo en un estilo similar. Lo que me sorprende de la película es que no tenía un gran presupuesto, o sea, me refiero no como uno de Hollywood, y sin embargo logran generar una historia tan diferente, tan original. Hay muchas películas que a uno le gustan, ya sea por lo que siente, por lo que escucha. Creo que siempre me preguntan a veces como cuál es su película favorita, y a mí me gusta el cine, me gusta todo. Todo lo que está bien hecho, por lo menos. Todo lo que está bien hecho, cabal. Sí, siempre cuando uno le hacen siempre esa pregunta y uno está ya muy metido en algo, no hay como que algo en general favorito. O sea, por decirte, a mí también preguntan lo mismo: mira, ¿cuál es tu canción favorita? Por ejemplo, que yo soy músico, yo les digo, no tengo canción favorita, porque tengo un repertorio enorme de canciones que me encantan. Entonces, cabal, no es algo que yo pueda decir, sí, este en específico, y las demás ahí quedan en el olvido, ¿verdad? O sea, no es así. O sea, ya es en general lo que te gusta.
Creo que no hay película perfecta, pero al mismo tiempo hay miles de películas que a uno lo hacen sentir algo. Y si te hace sentir algo una historia, yo creo que eso es una buena película, porque te está haciendo sentir una emoción. Eso es lo que busca cualquier historia, que uno pueda conectar, que uno pueda sentir. No hay una buena, y hay muchas que a veces incluso yo veo que la crítica generalmente es muy dura. A veces con algunas historias que yo veo y digo, pero es que es bastante trabajo, hay cosas que están muy bien. Y bueno, ese es el mundo. O sea, puede ser que alguien lo critique, pero creo que si alguien se siente bien o alguien siente de repente alguna emoción o quiere volver a repetir a ver algo, significa que algo está bien hecho. Exacto, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también no identificar pues, pero sino que también la película te haga sentir o te meta inmersivamente al mundo del protagonista, ¿verdad? O sea, que tú te sientas ahí dentro de él y verdaderamente sientas ya sean o las emociones que le evoca o las emociones que le hacen causar todos los problemas alrededor en su contexto, ¿verdad? O sea, tú digas, wow, o sea, madres, o sea, este cuatillo lo quiere matar o lo quiere hacer esto, lo quiere hacer lo otro, puchica, hasta tú sentís la presión, ¿verdad? Y cuando tú realmente sentís esa presión o sentís esa emoción como espectador, pero lo estás viviendo como dentro del protagonista, realmente quiere decir que la película está haciendo un buen trabajo, no solo visualmente, sino también narrativamente, conectando tanto como con el espectador, haciendo conectar las emociones con el protagonista. Generalmente eso pasa, obviamente un guión bien escrito va a ayudar, pero la actuación, por ejemplo, en ese punto de conectar, se lleva, digamos, ese rol principal. Cuando yo veo a alguien dentro de una producción audiovisual, no importa si hay buena iluminación, si hay buena fotografía, si actúa bien, algo me va a conectar. Si no actúa bien, algo no me va a conectar. Y el reflejo más real de esto es que yo puedo ver un video mal grabado en redes sociales de algo real que está sucediendo y yo conecto. Porque es real, y lo noto. O sea, siento cosas orgánicas dentro de lo que estoy viendo. Entonces, al ser humano le gusta ver algo real y es una de las mejores maneras de poder conectar con la historia. Que se sienta lo más real posible. Creo que en Latinoamérica no tenemos muchos proyectos que vengan en esta línea, especialmente en la televisión, porque a veces es un poco exagerado algunas cosas, y bueno, es algo que en Europa lo manejan mucho una actuación más orgánica, más real, que se siente como que uno está trasladando un pedazo de la realidad y lo están moviendo a otro sitio. Y creo que más personas han valorado eso en Latinoamérica con los años y creo que cada vez se está buscando más un estilo de actuación más realista para poder conectar precisamente y generar esa empatía. De hecho, hablábamos con Ángel en un episodio precisamente de que el cine europeo es muy diferente al cine hollywoodense y que básicamente sí se nota como las diferencias que tienen ustedes en Europa, por ejemplo, de hacer el cine por planos, y que eso se lo he aprendido a Peter. O sea, es de lo poco que he hablado y le he entendido, ¿no? Porque no es mi mundo. Pero sí, o sea, por eso es que te lo he planteado. He empezado como a aplicar un poquito más en esos detalles y lo hemos platicado ya repetidamente, como también está cambiando un poco la tendencia, podríamos decir, en hacer películas que tienen ese ser un poco más como, tal vez no llamémoslo de autor, pero tal vez un poco más orgánico, un poquito más artesanal, no sé, hay que llamarlo de alguna manera. Exacto. Bueno, en Europa, por ejemplo, lo ven más como algo exagerado, como que el tono, digamos, se pasa, digamos, a otro nivel. Sin embargo, por ejemplo, en comedias, ese tipo de actuación puede ayudar en que ciertos momentos haya algún tipo de énfasis, que algo sea un poco más exagerado. Entonces depende mucho también de qué historia se está contando, y hay muchas películas que a la gente he visto que le han gustado y que son un poco más irreverentes, un poco más exageradas y funcionan si son comedia o si están en un plano de me quiero relajar, quiero ver algo, no quiero preocuparme, y puede funcionar. Sí, que de hecho las comedias europeas, digamos, son diferentes. Las españolas, francesas, he visto algunas francesas, me parecen muy peculiares, digamos. Interesantes, decimos. Porque creo que más que ser chistosas como tal, de que ay pasa algo y jaja qué risa, son como un poco absurdas. Entonces siento que es una cuestión extraña, pero a mí personalmente me gusta mucho. Me gusta ver qué es lo que los cineastas franceses tienen que ofrecer. Y a veces pueden ser más realistas. Hay una película que se llama El Grand Prix,
una vez la ven. Es interesante, no se sale tanto del tono, o sea, aunque la historia, digamos, es un poco, tampoco vamos a decir que, o sea, bueno, es una comedia, pero es interesante que la actuación es bastante contenida, le dicen a veces, como más que tal vez producciones de repente de Hollywood. De repente hay algo que le llaman slapstick o como comedia de golpe. Que es, bueno, alguien o se golpea o se cae algo y a veces nadie reacciona. Si alguien se quiere pegar a alguien se cae y nadie reacciona de alguna manera, entonces se siente menos real, porque en la realidad si yo muevo la mano y sin querer le pegué a alguien me voy a dar cuenta que le pegué. Pero a veces en esas comedias eso debería de provocar algo, una reacción. Pero a veces es como que el personaje no se da cuenta, alguien salió golpeado. Muchas comedias han sido así y bueno, sí, en Europa no les gusta mucho eso, y creo que también ese sector de comedia ha cambiado mucho. Ya no muchas personas ven comedia, ha crecido más, por eso creo yo el interés en otros géneros. El año pasado, por ejemplo, uno de los géneros que cobró más interés fue horror. Y hay películas que ganaron un montón de espacio, buena taquilla, incluso buenas actuaciones. Entonces, bueno, ahí creo que algo importante es ver qué tanto también eso más orgánico, más real, también se ve reflejado en otros géneros, para que también las personas creo que se interesen. Claro. Sí, definitivamente ya lograr captar la atención del espectador es un trabajo, pues ahora que lo veo así ya más ampliamente, bien complicado. Es complicado, sea escribir bien la historia, la trama, lo que querrás tú transmitirle a las personas, o sea, y también no solo lo que tú quieres transmitir, por ejemplo, detrás de cámaras como productor, ¿verdad? O director, sino que también tanto los actores como las actrices deben intentar y lograr emitir todas esas emociones que tanto el director como los que están por detrás quieren transmitirle al público. O sea, ya es un trabajo compartido con los actores prácticamente. O sea, porque tú puedes, por ejemplo, como tú dices ahorita que agarró bastante auge el género del horror, ¿verdad? O sea, tú quieres transmitirle no simplemente los jumpscares en la pantalla, que aparece un fantasma, un monstruo gritándote en la cara, en la cámara, sino que también quieres, por ejemplo, provocar que el actor le dé ansiedad a la otra persona que está viendo del otro lado. O sea, ¿qué le va a pasar? ¿Ustedes vieron La Sustancia? Sí. Ellos sí la vieron, yo sí no tuve la oportunidad de verla. En la que lío la vemos, en la que lío. Sí. No juntos, ¿no? No juntos, pero... La Sustancia es una historia que se empieza a meter en el género de horror, de alguna manera, pero no se trata, o la historia no es similar a otras historias de horror. Y toca una temática que hoy en día es cada vez más común, que es el hecho de no morir, no envejecer, especialmente no envejecer. El hecho de ser todavía relevante en el mundo profesional, especialmente en los campos donde la imagen es tan importante, y creo que eso renueva muchas cosas. Se renueva mucho la forma de ver cómo poder contar historias, pero definitivamente, por ejemplo, bueno, a mucha gente le gustó la actuación, que en este caso fue de Demi Moore, o sea, les gustó mucho. Sí, muy buena la verdad. Creo que eso es, bueno, esa es una forma, por ejemplo, de ver cómo, sí, siempre hay nuevas maneras de hacer las cosas, pero posiblemente una historia que tal vez la actuación no es buena, y luego comparo una historia de horror donde la actuación es buena, entonces uno empieza como a decir, o empieza a darse cuenta que es realmente lo importante en una historia, con quién conecto, con quién no. Exacto. Sí, es una historia que atrapa bastante. Exacto, es una historia, pienso yo, que se arriesga a hacer muchas cosas que no se han visto últimamente dentro del mundo del cine, así muy popularmente, ¿verdad? O populistamente. Y esta película creo yo que llegó a impactar por eso mismo, por arriesgarse a hacer algo diferente a lo que estamos cotidianamente acostumbrados a ver en la pantalla grande. Y que era también como una película tributo a lo más clásico del horror. O sea, exacto. Muchas referencias. Sí, eso he escuchado. Sí, yo no soy tan fan del horror, sí, pero he escuchado. Es que sí he visto comparaciones, pero bueno, al final en el cine es un poquito difícil pensar que algo es original. De hecho, muchas personas lo que hacen es, y muchos cineastas, sin nombrar específicamente directores, lo que han hecho es, pues, inspirar sus trabajos en otros directores y en otros trabajos.
como creo que en todo, realmente uno nunca parte desde cero. Sí, de hecho, hay un escritor de los como clásicos de aquí de Latinoamérica, tipo Borges, García Márquez y todo eso. Sí. No me acuerdo quién es el que dijo alguna vez y me gustó mucho, que eso como de, es que tienes que encontrar tu estilo. Uno, como que, bueno, es parte de la premisa de, antes de encontrar tu estilo, tenés que empezar a copiar. Y empiezas copiando, siempre vas a empezar copiando. Y aunque te digan, esto es igual a algo que hizo no sé quién, no importa, porque para encontrar un estilo como tal, empezás copiando. Exacto. Copiando aprendes. Y cuando ya de teoría lograste formar tu propio estilo, al final es ese como collage de cositas diferentes del estilo de otras personas. Generalmente son planos, lo que las personas más utilizan, más que el guión, o sea, donde más, bueno, incluso en el guión también hay algo que es la estructura. Y hay estructuras que son muy utilizadas, una de las más comunes es la estructura, por ejemplo, del viaje del héroe. El camino del héroe, exacto, sí. Seguro lo han escuchado muchas veces. Sí, bastante. Entonces, o estructurar algo en tres partes, en 3 actos. En 3 actos, Entonces, de alguna manera, el ser humano está acostumbrado como a un modelo de historia. Hay libros sobre eso. Sí, de hecho, que ni siquiera trabajan de cine. O sea, uno puede encontrar libros como, por ejemplo, el de Storybrand, donde uno utiliza historias, por ejemplo, storytelling a nivel profesional, y uno se empieza a dar cuenta que el ser humano está acostumbrado a tener de alguna manera algo como una introducción, entender qué está pasando en la historia, el contexto, quién es el personaje, cuál es su problemática, poder llegar a alguna resolución, ya sea positiva o negativa, o sea, y poder hacer la transición, digamos, del clímax básicamente al tercer acto. Y esas estructuras todos lo utilizan. Los planos, generalmente los que funcionan, todos lo utilizan. Ustedes estaban hablando de planos hace un momento. Sí. Que si es plano medio, que si es americano, que si es... O sea, plano de detalle, pero eso de alguna manera hay planos, por ejemplo, que funcionan mejor, pero todos lo van a utilizar. Sí, exacto. No se podría decir exacto, que esto. Correcto. Bueno, ya hemos hablado un poco de un montón de cosas, pero has mencionado mucho España, pues yo porque soy tu amigo lo sé un poco, pero contanos un poco sobre esa parte de tu vida. O sea, vos estudiaste aquí en Guatemala, te graduaste de una carrera, y vos me dijiste, que tiempo después dijiste, ok, siempre quise como hacer algo de cine, ahora lo voy a empezar a hacer. Te fuiste a España, a Barcelona, estuviste en Barcelona 2 años, más o menos, un poco más. Estuve año y medio ya. Sí, contanos sobre esa experiencia, ¿verdad? ¿Cómo fue? Sí. Bueno, hemos platicado un poco de todo, ya has mencionado España, yo te conozco, ya lo hemos platicado, me has contado. Vos estudiaste aquí en Guatemala, te graduaste y en algún momento dijiste, me gusta hacer cine, siempre quise hacer cine, y te fuiste del país, estuviste en España, estuviste en Barcelona, estuviste como año y medio, 2 años más o menos. Contanos un poco sobre esa experiencia, cómo fue que decidiste irte y cómo fue la experiencia ya estando allá. Aparte de todo lo que ya nos dijiste de ese ojo técnico que traía, la técnica y todo. Bueno, en el caso del cine, había trabajado ya en un documental previamente, y ese documental había trabajado como productor, lo habíamos organizado, era para un tema más relacionado a formación, a educación, y siempre nos dábamos cuenta que hay algo, por ejemplo, que a veces falta para conectar la historia. Y de hecho en ese documental se había mezclado, es una producción que hicimos en conjunto con una escuela de negocios, en la cual buscábamos poder transmitir un mensaje, pero se mezclaba con la historia de una niña. O sea, hicimos un documental con partes integradas de esta historia. Y al ver, por ejemplo, que la historia enganchaba mucho, más que el conocimiento teórico, vi una oportunidad, como por qué no crear historias que puedan conectar mejor y que puedan dejar un mensaje. El mensaje, de hecho, si pensamos ahorita, por ejemplo, en la juventud sabe identificar con mayor velocidad quién es un personaje de cómic, sabe sabe sus variables, sus características, sabe cuál es su origen. Tenemos uno así aquí en el equipo. Tenemos uno así aquí. Saludos a Juan. Pero mucha juventud tal vez no va a saber, por ejemplo,
algo que sea útil para su vida. Entonces yo lo comparo y pienso cómo poder trasladar ese conocimiento, ese saber a algo que les permita de alguna manera o crecer o inspirarse de alguna manera para algo que les favorezca en la vida. Entonces la historia es esa respuesta. No olvidamos las historias, el cerebro está hecho para recordar historias y de ahí surge el interés de poder hacerlo a un nivel. O sea, a mí me gustó mucho la experiencia del documental. Fue como un preámbulo. Sí, y ese documental lo íbamos a lanzar cuando no sabíamos que había COVID. Cuando vino COVID, muchas cosas se detuvieron, incluso teníamos fecha de lanzamiento, teníamos sponsors para el evento, muchos. Y iba a ser un evento. O sea, ya iba avanzado todo el proyecto, básicamente. Ya estaba terminado, íbamos a hacer un lanzamiento con 300 personas en un hotel y iba a ser bien grande. Y bueno, yo después pensé por qué dejarlo ahí, pero me quedé pensando mucho cómo poder llevar una historia y la mejor manera es también aprender a hacerlo, no quedarse como con la idea de cómo hacerlo, porque de alguna manera tal vez uno quiere hacer algo y si uno no puede tomar las decisiones, uno no puede incidir a veces en proyectos. Digamos, este proyecto lo había dirigido alguien más. Entonces la idea era poder no pensar en todo lo que uno no controla, sino mejor enfocarse en cómo poderlo controlar y poder hacer historias que puedan generar, digamos, algo en las personas. Y ya habíamos hecho este cortometraje que vieron de comedia y le había gustado mucho a la gente y pensamos, bueno, ¿por qué no llevarlo tal vez a algo diferente? En España tienen una de las, o sea, tal vez a nivel de habla hispana es quizás el lugar donde existe el ecosistema más grande, que vincula, por ejemplo, con grandes productoras, entonces tienen un gran nivel en cine, entonces creo que es el lugar correcto. Y bueno, yo no me arrepiento, por lo menos. En la misma escuela donde estudié estuvo un director muy famoso de apellido Bayona, y seguro lo han escuchado, que él dirigió La Sociedad de la Nieve. Entonces, peliculón, claro. Y ellos, bueno, creo que comparten mucho su experiencia. Los profesores, recuerdo que eran muy exigentes, todos súper exigentes. No había nada fácil. Sí, fue. Nada fácil. Sí, ahí, discúlpenos con la musiquita, es así de fondo para que... Como se habrán dado cuenta, estamos en el set visual, estamos hoy en la casa de otra persona y tiene un reloj bien curioso que espanta cada hora en punto. Pone musiquita de los Beatles, dice él, ¿verdad? Sí. Es como TGW cuando manda el a vos. Entonces, perdonen ahí un poco la música. Sí, pero continuando la historia, ajá. No sé qué estaba diciendo. Bueno, pero un poco de lo que te motivó a irte a España fue eso, ¿verdad? Las ganas de como poder tomar vos las riendas de un proyecto y decidir el mensaje que querías transmitir. Cuando he hecho algo aquí, nunca nadie me ha dicho que hacía todo bien, que hacía todo mal. Cuando yo fui allá, fue de las primeras veces que empecé a escuchar: esto no funciona, esto no está bien. Y creo que eso es bueno, porque si uno está solo en una zona cómoda, no crece. Exacto. Hay que salir de la zona de confort. Son muy exigentes y yo creo que eso es muy bueno, porque entonces uno no ve un trabajo y lo ve como todo quedó bien, sino siempre está pensando uno qué puede mejorar, qué haría la siguiente vez. Y creo que es un cambio, digamos, en la mentalidad, que lo lleva a uno a exigirse más para hacerlo, bueno, lo mejor. Y bueno, ustedes vieron algunos de los cortometrajes y no sé cómo fue o sea, viendo detalles, digamos, cómo fue la experiencia. Pues. Sí, a eso quería llegar, por eso te preguntaba España. Acabas de presentar, de empezar a hacer promoción, digamos, un último cortometraje que es el de Bajo Presión, que es el que acabamos de ver. Ya platicamos un poquito de ese cortometraje sin decir nombres. Igual mencionamos La Cena, Match, No Te Vayas, que ahí les vamos a dejar los links. Bajo Presión no, porque está en como etapa de promoción, me decías, entonces es exclusivo. Pero lo acabamos de ver. Aquí mis compañeros se súper emocionaron. A Luis pregúntenle, él está súper emocionadísimo. Entonces platiquemos un poco del cortometraje. Luis, vos que estás embelesado. Es que realmente es lo que yo te decía tras bambalinas. Realmente contaste mucho mi historia en esta de Bajo Presión. O sea, realmente sí me sentí como muy identificado, porque yo fui nadador profesional por 12 años. Entonces fue como de wow. O sea,
las acciones, lo de que se toman tiempos, lo de la frecuencia cardíaca, lo de estar preocupado por si haces una marca o no, realmente me hizo sentir identificado totalmente conmigo. O sea, es lo que yo te decía, ¿verdad? De que yo me metí básicamente dentro de la protagonista. No solo la historia me llegó a dar un buen mensaje, sino fue como de, bro, realmente yo me sentí la protagonista porque yo pasé todo eso. O sea, realmente mi emoción ahí se vio reflejada. O sea, agreguémosle los planos, como te digo, espectrales que pusiste, toda esa fotografía tan detallada y pulida que hiciste, realmente me hizo evocar una emoción muy profunda de mi vida y en general de mi historia, porque realmente la natación es meramente algo muy profundo de mi vida. Sí, si nos pudieras comentar lo que nos comentaste antes de empezar a grabar sobre que fue que 6 meses de preparación, sí. 2 años de postproducción, del viaje a una playa de Barcelona. Sí, bueno, sí llevó bastante tiempo el proyecto. Ese lo empezamos a escribir junio del 2022, julio, quiero ver si del 2022, y junto al el AD, que es Daniel Torres, él es colombiano pero vive en España, empezamos a trabajar toda una parte previa de la dirección, sobre cómo íbamos a manejar la dirección. Requiere mucha planificación, y junto a la directora de fotografía, que es Duna Marcos, empezamos a trabajar una planificación estructurada de qué se quería lograr visualmente, pero bueno, y también hubo que trabajar en paralelo buscando terminar el guión, dejarlo pulido, en paralelo volver a trabajar también toda la línea de storyboard, de la cual también Daniel me ayudó mucho. Él es ilustrador también, pues tiene muchos talentos, pero yo recuerdo que trabajamos el storyboard. Yo mandaba mi storyboard mucho más sencillo, mis dibujos, y él es muy bueno, es un artista muy completo. Entonces él trabajaba los visuales para que se entendiera todavía más. Con Duna trabajamos los mapas. Hay mapas que se necesitan trabajar, esquemas de plantas se llaman, y los esquemas de plantas hay que tenerlos listos para saber dónde va a estar la cámara. Hubo que negociar con con 2 centros de natación. Uno de ellos es el club más grande de natación del mundo, que es Club Sabadell. ¡Wow! Ni sabe de eso. Es como de wow, yo sé cosas más. Y sí, o sea, requería mucho trabajo previo a empezar a grabar. A las actrices, que yo les agradezco mucho haber confiado, y hicimos, recuerdo, el casting al inicio como por julio. Pensamos que íbamos a tener una fecha previa para grabar, y finalmente se hizo hasta noviembre, pero nos dio tiempo para poder trabajar también en los entrenos de ellas. Hubo 2 actrices que se trabajó específicamente con ellas, la parte de entreno muy fuertemente. Había otra actriz que estaba entrenando ya, o sea que se mantenía, digamos, en constante entrenamiento. La protagonista, por ejemplo, y la coprotagonista, ellas, bueno, una de ellas, por ejemplo, casi clasificaba también a mundiales y bueno, con la selección a otro tipo de torneos más grandes, y la otra estuvo literalmente en mundiales. Entonces, de nado sincronizado, bueno, se nota mucho en la técnica. Entonces buscamos hacerlo lo más real posible. No es que sí se nota que sí saben nadar realmente, o sea, yo que crecí en ese mundo. Yo no sé de natación, pero me imagino que alguien que sabe rápido nota esos detalles. No, y fíjate que un dato como curioso es que ponete, cuando he visto como películas o cortos, ¿verdad? Ya de aquí, hablando un poquito de Latinoamérica, me he dado cuenta que ponen como Mara que están nadando y todo, y supuestamente que son los grandes nadadores y todo, y solo como que medio se mueven, y así como de, bro, eso no es un nadador, pues, o sea... Es como de no, o sea, y realmente ahorita que vi a esas chavas fue como de wow, o sea, qué increíble que te hayas fijado hasta en esos detalles, ¿verdad? Porque eso es algo que realmente como que no le presta mucha atención y te plantean al gran nadador, pero en realidad no lo es. Entonces, en el casting, yo le preguntaba, porque, bueno, uno a veces mira a muchas personas, pero en el casting yo les puse... Y yo quiero mencionar que también que Peter, vos sos nadador también, o sea, sí, sabías lo que estaba viendo, sabías qué querías representar, sí. O sea, tenías ese ojo, pero continúa. Solo quería hacer eso. Sí,
es importante sí saber eso porque uno puede, creo yo, contar mejor una historia que ha vivido. Pero en el casting me recuerdo que todas las actrices yo las puse a hacer un movimiento. Los castings se hacían la mayoría a distancia en Zoom, salvo una persona que ya conocía, bueno, dos que ya conocía y una había trabajado con ella. Entonces les dije, juntémonos mejor, pero a las nadadoras recuerdo que por Zoom les decía, hay que moverse, o sea, hacer un calentamiento como nadadora. Y si yo miraba que no hacía el calentamiento como nadadora, para mí ya era como, vamos a descartar aquí o no funciona. Y creo que fue muy acertado porque el movimiento de los nadadores, o sea, la forma en la que se mueven, sí, más o menos dice qué tal está. Exacto, es que tú ya sabes quién es un nadador profesional y quién no lo es. O sea, ya con los años y con la experiencia te vas dando cuenta de esos detalles, ¿verdad? Que por más mínimos que sean, realmente aportan bastante. Yo pienso que sí, o sea, tal vez el ver, por ejemplo, esos movimientos iniciales que están haciendo, ya sabíamos eso. Y también obviamente uno ve capacidad de transmitir lo que el personaje específicamente tenía que transmitir, porque cada persona, una persona puede ser muy buena actuando, pero necesita como básicamente representar un sentir, un personaje. Todas las actrices hicieron un trabajo muy bueno y estoy muy agradecido con todas, porque cada papel, aunque uno a veces piensa siempre en un rol específico, pero todas las personas están contando la historia y no se puede sin una persona, no importa cuántas palabras dice en el guión, cada personaje siempre es importante. Es único acá, siempre cada uno va a tener siempre su relevancia en la historia. Y todo eso es importante que, o sea, si hay alguien que por ejemplo no se siente real o no se siente orgánico, le va a restar, o sea, resta en la historia. Sí. Aunque el equipo relativamente es pequeño, o sea, si es un poco sobrio, no se buscó algo. No se buscó así grande. Vos y yo sabemos que los equipos de aquí de Guatemala son así grandes, pues, o sea. En un contexto, por ejemplo, de una competencia se hubiese necesitado más grande, entonces buscamos un entorno de un entreno, de un equipo, como hay equipos, por ejemplo, que tienen son más reducidos o más élite, entonces, bueno, le dimos un poco más ese enfoque. Bueno, ya platicamos de la producción, ¿verdad? De Bajo Presión. Exacto. De lo que la gente puede percibir del corto, por Luis, ¿verdad? Que está súper emocionado al respecto. Exacto. Y pues nos comentabas que ahorita lo empezaste a promocionar, que estás en ese movimiento, que por eso no está público, por eso tuvimos que esperar para verlo. ¿Qué es lo que sigue con Bajo Presión? ¿Qué tenés planificado? ¿Cómo lo estás moviendo? Ahorita actualmente está compitiendo en festivales, entonces uno puede estar público en una plataforma. Quizás esté como los otros proyectos más adelante en alguna. Okay. Por favor. y siempre muchas gracias. No, es que la verdad sí, como repito nuevamente, contaste mi historia ahí, o sea, fue impresionante cómo llegaste a mí como espectador y lo que te decía tras bambalinas. Realmente sí se lo mostras a todo o a la mayoría de nadadores de aquí, de Guatemala, o sea, realmente la mayoría, te puedo decir que un 99.9% se van a sentir recontraidentificados, y más a los que están así como muy top, luchando por una marca, para irse por ejemplo a un CCCAN, o a unas Olimpiadas, o a un CAMEX, ¿verdad? O a un Codicader, que vos y yo sabemos que son esas competencias, ¿verdad? Como nadadores. Pero CAMEX, por supuesto. Es que sí, entonces... realmente, como te digo, son personas que realmente están como luchando para no solo estar aquí en Guatemala, sino poder salir y representar a su país. Por ejemplo, sí, o sea, básicamente llegar a las Olimpiadas, que es básicamente la meta que uno como nadador se promete algún día llegar a las Olimpiadas. Y realmente es complicado, realmente es muy complicado eso. Bueno, el corto entonces va a tener, digamos, ese paso. Con lo que estabas diciendo, sí, todo nadador tiene estas metas, digamos. De eso trata básicamente el corto, sobre las expectativas, aunque las altas expectativas de la sociedad, aunque está contada a través de los ojos de una nadadora. Creo que las personas lo viven en diferentes ámbitos. Hoy en día las personas tienen innecesariamente una comparativa excesiva. Yo no diría que es por las redes sociales, sino tal vez por el exceso de tiempo, tal vez en una red social, el ver
lo que muchas otras personas hacen, a veces les hace cuestionarse, ¿será que yo he hecho suficiente? ¿Será que mi vida vale la pena? Y lo sé porque hay muchas personas que me han compartido esos pensamientos, como cómo se sienten o creen que no han hecho suficiente hasta este momento de su vida. Quien está, por ejemplo, soltero dice, bueno, yo ya me tuve que quedar casado, ya tendría que tener hijos. El que tal vez está casado y tiene hijos dice, es que no he comprado una propiedad propia. Quien está casado y tiene hijos y tiene la propiedad propia dice, es que hubiera hecho más soltero. Entonces, siempre como personas tenemos expectativas. Siempre hay una persona de algún tipo. Siempre hay está la idea de que tal vez yo no aproveché al máximo la vida, y está esta idea de que la vida es hacer cosas y tener momentos, y en realidad no comparto esa idea. Creo que una persona se siente, bueno, una persona no necesita nada básicamente para tener paz, solo se necesita a sí misma y tener un tiempo para ella, pero creo que el corto no está enfocado desde ese ángulo, pero sí está enfocado desde el ángulo de estas expectativas que existen en la sociedad de compararnos sin querer o con querer con otras personas. Sí, exacto. Yo creo que la mayoría de veces lo hacemos sin querer, pero porque ya es un instinto humano, diría yo, el querer compararnos o querer ser mejores que los demás en un ámbito que en este caso, como es bajo presión, ser mejor que el otro nadador, porque no, yo quiero ir a representar en el mundial en vez de esta chava, ¿verdad? Porque yo he trabajado más y siento que yo me lo merezco, o sea, y tú te pones como en el ámbito, no, yo lo merezco, yo esto y lo otro, pero es realmente todo eso que tú hablas, ¿verdad? Es un mix realmente de cada expectativa que tiene cada persona por sí misma de las otras personas. Es un mundo que uno tiene a veces de manera interna, y también poder entender que eso de alguna u otra manera siempre tiene alguna consecuencia. Aquí lo contamos de una manera, pero pues las consecuencias generalmente son básicamente uno se cierra oportunidades, deja de disfrutar y de aprovechar y valorar básicamente la vida. Y bueno, eso fue lo que contamos con la historia. Va a tener este espacio ahorita en lo que no está, no es público, y posiblemente tengamos algunas actividades nuevas. De hecho, tuvimos un screening privado hace como un mes y medio, y vamos a tener otro en El Salvador en mayo. En dos semanas y media vamos a tener allá un screening para un evento sobre bienestar y salud mental. Qué excelente. Excelente. Sí, genial. Y cabe la posibilidad de que haya algún otro tipo de evento acá. Sí, nos han pedido mucho, o sea, sí me han dicho bastante como, yo la quiero ver, ¿cuándo la puedo ver? Y en ese espacio no podíamos invitar a personas, a tantas personas, pero sí varias personas me han dicho que lo quieren ver, y vamos a tener un espacio, posiblemente en algunas semanas tengamos ya noticias de cuándo puede ser, y va a ser agradable. Pues hay personas que pueden conectar con este tipo de historias. Claro. Por aquí vamos a estar compartiendo Por información. aquí lo vamos a estar compartiendo definitivamente. Sí, exactamente. Sí, qué excelente. Y pues pasando para ir para otra pregunta, ya con toda la experiencia que tenés, ya con todo el conocimiento, todo lo que ya has trabajado tú en este ámbito, ¿cuál es tu opinión, tu perspectiva sobre el cine actual aquí en Guatemala y el cine en general? Bueno, primero que nada, yo no siento que tenga un gran conocimiento, una gran experiencia. He vivido experiencias, estuve y tuve la oportunidad de haber trabajado en una serie de televisión en Valencia, he trabajado con cortometrajes de personas de diferentes partes del mundo en España, proyectos de ellos en proyectos míos, pero creo que lo más importante es cómo lo ve la gente, o sea, a la gente le gusta lo que hay aquí. No lo sé, sí, sí, o sea, sí. Yo realmente no me gusta valorar trabajos, digamos, de cineastas. Evidentemente podrían haber más proyectos. A todos creo que les gustaría, a los artistas, que haya más apoyo. Sí, más apoyo. Definitivamente. Y hay un factor económico que, bueno, un factor económico siempre importante para las producciones. Cuestan más de lo que la gente cree. Definitivamente. Mucho más de lo que la gente cree. Exacto. Y de todas maneras he visto muchas personas que están empezando con proyectos tal vez
no con una gran inversión, pero lo están haciendo de corazón, y yo creo que al final eso es lo único que importa detrás de una historia. ¿Por qué lo quiero contar? ¿Qué quiero hacer detrás de eso? Y quizás si existe la forma, digamos, de empezar a contarlas para muchas personas, puede ser esa. De momento no sabría yo, por ejemplo, cómo lograr de repente más inversión. Sé que todos están buscando eso y que no hay tantas en este momento, pero desde que dos personas, por ejemplo, como con una canción se sientan y dicen hagamos algo, produzcamos algo, creo que empieza el arte. Y lo mismo en el cine, o sea, si dos personas se sientan y dicen ¿por qué no trabajamos? Quizás llevará un tiempo, y creo que lo más importante es, nuevamente, es por qué lo quiero hacer, o sea, qué es lo que quiero dejar, porque entonces si yo realmente tengo algo que decir, no importa cuántos obstáculos hayan en el camino, uno va a superar cada uno de ellos, va a tener la paciencia, que en el arte requiere mucha paciencia, en este campo requiere mucha paciencia. Y también si uno sabe por qué lo está haciendo, entonces la visión está clara y uno no, de alguna manera, no se va a quedar como con la idea en la mente. O sea, eso sería muy frustrante, o sea, tener esa idea y decir las ganas de no hacerlo me ganan, sería frustrante, y creo que es mejor luchar por eso. Te quedas ahí con el sueño como divagado, ¿verdad? Y es como de, lo pude, en pausa, y te quedas como de, pude haber hecho esto, o tal vez si hubiera sido más perseverante y más paciente, hubiera logrado tal vez esto y esto y esto, ¿verdad? Pero el hubiera, como dice mi mamá, el hubiera no existe. O sea, el hubiera, lo que tenés que hacerlo es convertirlo en real y arriesgarte, tirarte al agua a hacer las cosas, o sea, y a salir con tus propias manos y consiguiendo pues la forma, ¿verdad?, en cómo hacer cine, aunque sea con una cámara, pues, pero por lo menos vas a empezar de poco en poco y vas a ir escalando y escalando, y quien quita algún día podrá ser, no sé, algo más grande, algo más significativo tanto para tu país como a nivel latinoamericano, pues. O sea, el corto, bueno, lo que pasa es mucho más sencillo, pero el de la cena, o sea, ese fue, digamos, uno primero, relativamente, digamos, mucho menos dinero, digamos, para hacer ese, que el que vieron hoy, entonces, pero no por eso se dejó de hacer. Entonces yo creo que lo importante es pensar, si hay algo, tengo una idea que compartir, empezar tal vez con algo, y ojalá se abran más puertas para personas que tienen proyectos. Sé que hay proyectos que están de alguna manera apoyando se llama pitch, o sea, como que las personas proponen idea para cortometrajes, pero si algo aprendí, por ejemplo, en España, es que no necesito también esperar un gran presupuesto para empezar a hacer algo, especialmente si es un corto. Necesito encontrar una buena historia, necesito trabajar en una buena historia, y mucha gente, yo vi trabajos muy buenos que no requerían gran inversión de dinero, lo que querían es creatividad, pasión y obviamente poner las manos en acción, o sea, empezar a buscar a la gente correcta para hacer el equipo, a grabar. Yo vi muchas historias bien interesantes y no las estaban grabando en grandes locaciones o que costaran una gran renta, entonces yo creo que mucho se puede conseguir también si uno sabe qué quiere y si uno sabe por qué lo quiere hacer. Sí, acá son muchísimos los factores los que también te inspiran mucho, tanto como los que también te pueden detener, así como lo acabas de mencionar. O sea, la gente que de verdad quiere hacer algo, por decirte, tal vez hay muchos que están empezando de cero, pero quieren empezar ya con las megaproducciones. Entonces, exacto, y no puedes lograr eso. Exactamente, por decirte, quieren venir a tener a los mejores especialistas en efectos visuales y que quieren esto y lo otro. Quieren una megaproducción al estilo Hollywood, básicamente. Es como lo que hablábamos del fútbol antes, o sea, es un mundo muy competitivo. Definitivamente. Todos quieren estar ahí, y en Hollywood también, o en el mundo, digamos, de producciones de cine, todos quieren estar ahí. Creo que no hay ningún espacio donde podamos decir, no, la gente no quiere estar ahí. La diferencia es que quizás, por ejemplo, si pensamos en otros ámbitos profesionales, digamos, hay más plazas. En el arte son más reducidas, si lo vemos a nivel numérico, entonces hay más personas que van a luchar, y también van a haber muchos que tal vez van a tener una carrera actual y van a estar haciendo algo paralelo. Y sí, también. Pues si saben que les gusta mucho, o sea, de igual manera no nos detiene nada ahorita a empezar en algo. Sí, intentarlo es definitivamente la pasión lo que los tendrá que mover, ¿verdad? O sea,
y de repente no llegarán al punto al que quieren en el instante, pero de repente otra rama de lo mismo que están haciendo los puede ayudar a guiarse a eso mismo. Exacto. O sea, no es desviarse totalmente de sus metas, de sus sueños, sino que literalmente pueden ir aprendiendo algo más y ya al final encontrar alternativas, ¿verdad? Reincorporarse a eso mismo e implementar todo eso que aprendieron en el camino y meterlo en eso mismo. Exacto. Y yo creo que de eso se puede crear algo completamente nuevo y más original todavía. O sea, siento yo que esa sería una perspectiva pues así de seguir pues y seguir creando producciones y todo lo que quiera hacer la gente en general, ¿verdad? Ahí sí no sé si habría que agregar pues algo más ahí con eso porque no, pues, creo que ya cubrimos el contenido. Creo que cubrimos todo el contenido, hemos hablado y hemos conocido tu opinión respecto a cómo se ha venido manejando el cine europeo, ¿verdad? De cómo esto hoy en día se ha vuelto algo más relevante, ¿verdad? Para la sociedad, se ha vuelto algo más como fresco para todo lo que nos ha traído Hollywood en los últimos años, ¿verdad? Entonces creo que, no sé si quieres agregar algo más, Pedro. Sí, quería agradecerles a ustedes, no solo por el espacio aquí en el podcast, y también por la conversación, o sea, fue súper agradable haber hablado desde que, nos conocimos hace unos minutos. Pero esa plática que estuvo antes de que iniciara este proceso de grabación fue, o sea, de verdad muy agradable escuchar perspectivas diferentes y de personas que les gusta tanto esta rama de arte, o sea, fue bien agradable, ¿verdad? Muchas gracias. No, y ya sabes, Pedro, y ya sabes que aquí pues esperamos tenerte en una próxima, la verdad. Esperamos tenerte nuevamente aquí en el canal. Sos bienvenido cuando tú quieras realmente. Muchas gracias. Sí, cabalidad, si se vuelven así súper exitosas tus producciones, aquí les vamos a dar su respectiva reseña. Cabal, definitivamente, es que sí vamos a darle, pero rosa toda por... Cabal, así, literal, la fotografía, el sonido, todo esto, el foley, todo así, literal, la detalle. Y vamos a decir, aquí estuvo Pedro Solís, que ahora está brillando en alto y trae una de sus nuevas producciones, y ahí la vamos a estar hablando definitivamente, bro. A una segunda ronda de entrevista también. Segunda ronda, cabal, se viene la segunda vuelta. Con un premio a la para, ¿verdad? Ah, sí. A la que traiga el Oscar, aquí mira, a la chucha, la estatuilla la trae. Sí, pero muchísimas gracias igual por haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado este tiempo, ¿verdad? De compartir todo ese conocimiento y para los que vayan a ver el episodio, ¿verdad? Ahí para que conozcan su trabajo. Exacto, ahí ya pueden encontrar los links de los cortometrajes que ha hecho Pedro. Vamos a estar muy al pendiente, ¿verdad? Cuando subas tu cortometraje de Bajo Presión, ahí lo vamos a estar. Y si hay algún tipo de evento donde se presente, pues vamos a compartir la información. Vamos a compartir la información también para aquellos espectadores que estén interesados en todo esto, ¿verdad? Y te vamos a estar dejando aquí las redes sociales de Pedro para que lo vayan a seguir, para que vayan a seguir más de tu contenido y todo. Y aquí voy a estar dejando las redes de Pablo, de Ángel y las mías y las del canal. Recuerden seguirnos para más en Spotify, Instagram y aquí suscribirse en YouTube. Déjenos en los comentarios a quién más les gustaría que entrevistáramos y qué les pareció esta entrevista. Nos vemos a la siguiente. Hasta la próxima. Bye bye.